Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro cuarto live de CEU Voz en Línea. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están viendo esta noche y que están con nosotros para compartir hoy sobre el método Linklater con el maestro Yever Aiza. Y está conmigo aquí el maestro Yever. Hola Yever, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Uriday. Bien, gracias. Aquí estamos contentos de estar transmitiendo aquí. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Y bueno, voy a hacer una breve reseña del maestro Yever. El maestro Yever Aiza es actor, director y pedagogo vocal. Imparte clases de voz en Argos, Casa Azul, SEA Televisa, en la ENAD. Sigue produciendo y CEU Voz. Es uno de los 4 profesores mexicanos designados en el método por Christine Linklater en Escocia. Y bueno, esta noche justamente Yever está aquí para hablarnos de qué es el método Linklater, cómo se trabaja y de qué es lo que va este taller que está por iniciar el día martes. Yever, muchas gracias y bueno, bienvenido. Te cedo el micrófono para que nos hables un poco de este método. Claro que sí, Suriday, muchas gracias. El método Linklater fue diseñado por la maestra Christine Linklater, de origen escocés, como mencionaste, en donde es una serie de ejercicios psicofísicos que abordan la conciencia del cuerpo, la conciencia de la respiración, la conciencia de cómo funciona la voz de manera natural y libre, y busca claramente a través de ejercicios que tienen que ver con la capacidad de movimiento de la columna vertebral y principalmente la liberación de tensiones físicas que tenemos en nuestro cuerpo, y con ejercicios tan sencillos como tocarnos la zona del cuello que tiende a tensarse, o la zona de la mandíbula o la zona de los hombros, y a través de ejercicios de masajes vamos ayudando primero a liberar la respiración para luego liberar el sonido. Y ya luego pasamos a toda una escalera de juegos de resonancias para luego articular la palabra. Entonces, el método Linklater ha sido investigado por Christine gracias a la herencia pedagógica de su maestra Iris Warren, y Christine desarrolló esta sencilla serie de ejercicios para hacerlo todavía mucho más complejo, interesante y completo. Y el método consiste en llevar todas estas etapas del entrenamiento vocal al servicio de la libertad de la voz y del ser a través de la voz. Y pues nada, integra también la conciencia del cuerpo, de las emociones, de la sensación mental, o sea, de cómo estructuramos nuestros pensamientos hasta por fin articularlos al habla. Y mucho estimulado también por el imaginario. Es decir, este método nos provee de muchas imágenes para poder abrir mucho más la respiración y articular de una manera natural, pues un entrenamiento vocal específicamente diseñado para actores, pero pues como todos somos actores también en la vida, pues también puede servir para cualquier persona, ante cualquier situación, o a nivel personal o a nivel profesional. Muy bien, Yever. Y cuéntanos un poco,
Perdón, me dicen que se escucha el volumen muy bajito. ¿Crees que hay manera de que puedas subir un poco el sonido? No sé si de tu micrófono o proyectar un poco más, maestro, como si estuviéramos en el teatro. Claro. Sí, porque creo que dicen que se escucha muy bajito. Claro que sí. Gracias. Ahora, ¿puedes contarnos un poco justo esta trayectoria de cómo has estudiado el método Linklater, lo que se necesita justamente para ser un maestro certificado? Sabes, de pronto, esta es una inquietud que hay y es importante que lo sepan las personas que toman un taller o un curso del método Linklater, que no cualquier persona o que no cualquier maestro que se diga maestro de técnica vocal puede impartir el método Linklater, sino que en este caso en México, tenemos solamente 4 maestros certificados. Entonces creo que es importante que nos hables de esta trayectoria, de esto que tienes que seguir para lograr ser un maestro certificado y que no caigan en falsos maestros de pronto que enseñen el método Linklater, ¿no? Claro que sí. Christine Linklater diseñó un programa de trabajo para formar a sus profesores interesados en su método. Esto quiso decir que ella, a través de los años, fue estipulando que cada profesor necesitaba pasar por un proceso específico de estudios. Y esto quiere decir horas de entrenamiento personal, horas de entrenamiento a la par con sinodales y mentores, horas de observación de trabajo para muchas clases, tanto de profesores en talleres como profesores en profesional, y también ser observados dando clases para ver de qué manera nosotros asimilamos esta información y la vamos comprendiendo desde el cuerpo. También se verifica muchísimo que uno mismo, como hace rato mencionabas, incorpore las cuestiones de la voz y que también a través de la voz podamos ser congruentes con lo que enseñamos, porque si no, pues también se va limitando esta capacidad. Entonces, Christine Linklater era muy suspicaz y era muy obsesiva en este tipo de programas. Además, esto implicó muchas etapas de trabajo que además fueron iniciadas en principio con nuestro mentor Antonio Ocampo Guzmán durante varios años, que él realizó muchos viajes a la Ciudad de México y en donde teníamos 3 o 4 cursos al año de manera intensiva durante 1 o 2 semanas para poner en juego todo el aprendizaje del método. Luego tuvimos talleres desde el año 2009 con Christine en Nueva York y con su mano derecha Andrea Harring. Y a través de estas verificaciones luego invitamos a Andrea Harring a venir a la Ciudad de México, al CEUBOS, justamente para dar unos talleres para los maestros que estábamos en proceso de formación. Entonces, una vez que entramos al programa de designados, hubo también un filtro a través de, digamos, una audición en donde teníamos que presentar un texto de un clásico, tanto podría ser en mi lengua española o en Shakespeare, en inglés. Y también se trabajaba una canción y 17 minutos de calentamiento para ya abordar los puntos. A través de eso tú podías ser aceptado o rechazado y volverlo a intentar el siguiente año. Entonces, por eso fue que el grupo de profesores mexicanos fuimos por etapas. Primero se designaron Indira Pensado y Tania González Jordán, y luego Carmen Mastache y un servidor, Yever Isa. Entonces, cuando fueron, por ejemplo, Indira y Tania, ellas vivieron este proceso en 5 semanas en el año 2012. Y cuando Carmen Mastache y yo fuimos primero a la ciudad de Lenox, en Massachusetts, a una concentración de 3 semanas, y ella decidió que a partir de ese año los profesores no estaban tan listos con un solo ejemplo de trabajo en 5 semanas, sino que se iba a pasar hasta un año más, teniendo otras 2 semanas y media de trabajo para asimilar los conocimientos que ella nos dio, pasando el método, y luego nos verificaba a nosotros dando clases a estudiantes, haciendo secuencias del método para verificar que nosotros manejáramos claramente todo
todos los materiales, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Entonces, simplemente para concluir esta pregunta, decir que el método Linklater sí se puede practicar para actores, profesores, estudiantes y demás, para cualquier persona que esté interesada, y que nosotros podemos ser muy generosos en compartir estos elementos, pero después de dar un taller, una persona que toma un taller no podría dar un taller Linklater porque, te digo, eso nos llevó muchos años de trabajo, al menos 3 años con Antonio Ocampo Guzmán y otros 4 años con la propia Christine en muchos procesos de trabajo. Entonces, pues se sumaron ahí alrededor de 6 años para Carmen y para mí en este trabajo de designación. Y bueno, tuvimos la fortuna de ser los primeros certificados en su propio centro de voz en Orkney, cuando ella deja Nueva York y se va a su natal Escocia. Y allá puso su centro, que tuvo vivo hasta hace un mes. Justamente la maestra falleció hace un mes. Hoy está cumpliendo un mes de haber fallecido de un fuerte ataque al corazón. Y pues nada, la extrañamos bastante porque fue muy generosa en su trabajo y muy suspicaz. Y bueno, ahora nosotros hemos ido preparando a algunos profesores que pueden estar en este programa, pero ahora se está reestructurando para ver de qué manera, en ausencia de Christine, se puede llevar a cabo el plan que ella dejó de alguna manera programado, porque habemos alrededor de 150, 140 profesores alrededor del mundo, y entre ellos existen algunos que pueden entrar al programa de designación, que son los mentores que en muchas ocasiones han seguido los pasos de sus propios estudiantes hasta que llegaban a manos de Christine. Entonces, más o menos funciona de esta manera. Por eso, además de aprender pues de metodología Feldenkrais, de técnica Alexander y de algunas más de somática, de cuestiones de prácticas psicofísicas y de un montón de reportes de conocimiento en donde fuimos observados, observamos a otros profesores y fuimos evaluados. Yo tuve evaluación por mis estudiantes, no nada más por Christine, sino también tuve evaluación de cada uno de los estudiantes en ese momento. Entonces, bueno, fue mucho trabajo y bueno, este es un trabajo práctico y lo más importante es hacerlo. Entonces, entre más lo practicas, naturalmente va surgiendo la necesidad de tomar más pasos si es que así lo requieres. Muchas gracias. Gracias, Jever. Y hay una inquietud que es, ¿cómo es trabajar con la maestra Christine Linklater? Cuéntanos. La maestra Christine tenía la posibilidad de verla con su temperamento totalmente despierto y verla como una leona enfurecida siempre. O podía estar dulce o podría ponerse como una niña juguetona, o podía llevarnos a trabajar al campo con los árboles, con el lago, o nos llevaba, por ejemplo, en Orkney, nos llevaba a soltar los textos frente al mar. Entonces tenía este tipo de arranques. La primera ocasión que yo conocí a Christine fue en Nueva York. Fuimos una comitiva justamente del CEUVOS al encuentro de Basta de ese año. Y recuerdo que cuando nos presentaron frente a ella, hubo un juego muy bonito porque estábamos parte de la comunidad de los estudiantes de Linklater y estaban los profesores designados. Y ella comenzó a cantar una canción muy bella y se puso a mi lado y empezó a pasar la energía, pasar el sonido, pasar mucho de hombro a hombro, así de la 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 la. Entonces, por ejemplo, yo cuando me pongo a cantar esta canción es sentir que evoco también la energía cuando la tengo aquí de este lado la tenía. Entonces, bueno, este es el primer momento cuando yo la conozco. Otra cosa maravillosa, yo tengo un nombre bastante raro, mi nombre es Jever, tengo este nombre heredado porque mi abuelo migró de Siria a México y así, bueno, me pusieron el nombre de él y pues es un nombre bastante extraño para todo el mundo. Entonces cuando ella me conoce, me pregunta cómo te llamas. Y yo le dije Jever y ella así, no entiendo nada, así. Pero en principio muy temperamental con las cosas.
Y después de sacar este temperamento con toda la paciencia del mundo, se para así, frente a frente, me toma de las manos y me dice, dime tu nombre, fonema por fonema, no, letra por letra. Entonces, cuando ella va entendiendo el sonido, bueno, yo me sentía muy honrado en este tipo de juegos tan atrevidos con una maestra así. Entonces, luego rompía esta solemnidad y eso me encanta. ¡Qué Estas maravilla! experiencias con ella fueron fabulosas siempre, porque era una mujer muy generosa y bueno, sabía escuchar perfectamente y era una apasionada de Shakespeare y de los textos de Pablo Neruda y de poetas maravillosos, le encantaba la poesía y bueno, yo podría estar hablando de ella así a chorros, porque la verdad fue una maestra muy generosa. Y bueno, esto es en la convivencia. Cuando ya fuimos al trabajo de la certificación, pues se ponía totalmente implacable, por ejemplo, diciendo cosas como esta. Ustedes como profesores son responsables de dónde está la atención de sus estudiantes. De modo que pues un pensamiento como ese pues nos lleva a una invitación de responsabilidad, Claro. pero es una invitación rica, es una invitación de claridad, es una invitación a ser francos, a tratar de decir no entiendo, de ser honestos. En el método Linklater, antes de conocer a Christine, cuando empezó Antonio a trabajar con nosotros, fue de los primeros que decía, bueno, cuenten el origen de su nombre. ¿Por qué se llaman así? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Entonces, el hecho de empezar a contar nuestras historias nos vuelve mucho más conscientes para luego contar las historias de otros. Entonces, de alguna manera, estos juegos me parecieron muy ricos porque no hay tanto análisis, por ejemplo, en el juego del texto, en este método, sino el análisis es activo. Es decir, sí hay análisis, pero es desde la fisicalidad. Es decir, el cuerpo empieza a danzar y a través del movimiento vas comprendiendo la palabra y vas jugando con ella y vas encontrando las resonancias naturales que puede tener tu voz. De manera que pues tu propio ser empieza a ser danzarín del propio texto. Y ahí haciendo una alquimia muy rica con las sensaciones emotivas y el juego de la imaginación y conexiones que ayudan justamente a desatar impulsos muy lúdicos con el juego, con el arte, con la poesía, con el texto dramático, el monólogo, el diálogo, y bueno, tiene una cantidad de ejercicios infinitos para estas cuestiones. Es muy fabuloso lo que ella... ¡Qué belleza! Era una mujer que no podías olvidar desde su timbre vocal o desde sus pensamientos tan brillantes. Yo que no soy tan especialista en el inglés, definitivamente comprendía cada uno de los pensamientos que ella decía por la manera en la que ella compromete su ser para transmitir sus pensamientos. Entonces, pues por ahí más o menos estas fueron algunas experiencias. Ay, gracias, Jever. Tenemos preguntas. Mira, te voy a hacer la primera pregunta, es de Gerardo Monsalvo y pregunta, ¿cuál sería la diferencia del método Linklater a cualquier otro estudio de la voz enfocado al teatro? ¿Puede aplicar el método para el canto también o es solo para el teatro? Que supongo que tendría que ser más bien que si es solo para el canto o la voz hablada. Muy bien, gracias Gerardo Monsalvo, muchas gracias. Tu pregunta me parece bastante atinada con relación a los enfoques de Christine. Cuando nace este método es porque su mentora, Iris Warren, de quien hereda este conocimiento, ya decía Iris Warren, necesito escuchar más a tu ser que lo bonito que suena tu voz. No me interesa qué bonito suena tu voz, sino más bien quién eres tú a través de tu voz. Y esta consigna Christine la entiende, pero bueno, de manera fabulosa, y a través de eso empieza la investigación del trabajo de la palabra, porque estaba muy acartonado la manera de la expresión del teatro en esos tiempos gracias al puritanismo inglés. Entonces, de alguna manera, el Shakespeare estaba sumamente solemne después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta maestra Iris Warren empezó a romper los juegos justamente de la sensación de tener una palabra expresiva integrando la mente, el cuerpo, la emoción y la voz a través del imaginario. Efectivamente, la mayoría de
de todos los entrenamientos vocales que la mayoría del teatro hereda o de las escuelas teatrales, provienen en muchas ocasiones de estudios del canto. Y como el canto o el bel canto estuvo originado en un trabajo totalmente estructurado de estilo, que tiene quizá que ver con todas estas cuestiones, referencias estéticas, como la danza clásica, en donde está apretando y el actor o el cantante empieza a engolar y empieza a hacer sonidos que para la corte eran sumamente exquisitos, pero eso metía en un cinturón de fuerza al intérprete, al grado de que lo castraban, pues yo qué sé, o sea, hubo castratis para conservar ciertas cuestiones con tanta crueldad. Entonces, bueno, el método Linklater de alguna manera rompe con las herencias que el canto había transmitido hacia el entrenamiento de la voz en el teatro, en la palabra, y de alguna manera yo creo que lo fundamental de Christine Linklater, y diría mi compañera Carmen Mastache, que me parece fabuloso este pensamiento, Christine aportaba y el suspiro de alivio como moneda de cambio. Y esto quiere decir, no vamos a trabajar ahora con una respiración bajo control. Es decir, la mayoría de los métodos que heredan el canto van a trabajar con respiración controlada, porque necesitamos un sonido sostenido en el canto. Es decir, por ejemplo, en el canto necesito que esté afinado y que esté de alguna manera entonado y durado. O sea, por ejemplo, si yo hago esto, voy a buscar eso, pero en Christine puedo decir porque no vamos a buscar la perfección de un estándar de sonido, sino más bien vamos a pensar no en cumplir la partitura, sino más bien en las sensaciones que produce la escucha de un mensaje o la escucha de un sonido interior para luego liberar la sensación. Entonces, por eso genera mucho en cada suspiro de alivio la imagen, el proveerle de imagen. Ahora, el método Linklater se puede aplicar al trabajo del canto, sí. Hay muchos, bueno, a lo largo de mis años de dar clases, he tenido cantantes o actores cantantes que se desempeñan tanto en el teatro como en la música popular o en la música industrial o pop o lo que se les antoje cantar, hasta la ópera. Y de alguna manera el método los ayuda a entender mayor naturalidad y quitar ese acartonamiento que, por ejemplo, en la ópera ya se viene rompiendo desde varios años atrás por las consignas que han trabajado algunos directores de escena, en donde justamente están rompiendo estas formas que provienen desde épocas, no sé, de Luis XIV o yo qué sé, o del Renacimiento, de momentos así históricos en donde están condicionando nuestra manera de cantar. Entonces aquí vamos a romper con el estilo. Aquí es habla-cantar, a canta-hablar y entender más al mensaje y no al sonido como el transmisor de una energía. No importa tanto la precisión del sonido, sino importa más la autenticidad del mensaje, es decir, de las palabras que contiene esta frase musical o este texto. Es decir, como dice Cicely Berry, la maestra inglesa, hay que encontrar esta música del texto que se suma a la música de la voz del actor para encontrar una nueva forma de expresión que solo es auténtica porque lo incorporaste. Ok, gracias. No sé si claro o enredé más las cosas. Según yo fuiste claro, esperamos que haya sido claro para Gerardo. Y ahora tenemos otra pregunta de Tania Angélica de Fuentes Vera. Y ella nos pregunta, dice, ¿qué nos ofrece el taller que se impartirá? ¿Qué esperaríamos en esas 6 sesiones? Ok, muy bien. Lo que estoy promoviendo a través de este taller es la parte básica del método Linklater para quienes van a tomar el método por primera vez, que no conocen para nada este trabajo. Vamos a abordar las primeras etapas de la progresión de Christine Linklater.
La etapa, yo diría, básica, va a incluir el siguiente temario para que les quede claro. Vamos a observar cómo funciona la voz, cómo no funciona la voz. Vamos a ir al cuerpo para comprender de qué manera funciona el esqueleto a nivel físico. Vamos a revisar tensiones físicas, que son tendencias, y vamos a encontrar recursos como masajes, estiramientos y sacudimientos del cuerpo para poder encontrar en nuestra manera de estar mayor placer. Una vez que encontramos este estado equilibrado y balanceado en donde hemos dejado cosas que nos estorban, entonces entramos a una conciencia mayor de la respiración y más profunda. A través de estos elementos se van sumando la sensación del sonido, porque Kristin investigó mucho que el sonido está hecho por vibraciones. Entonces las vibraciones van a viajar a través de los huesos, que son los conductores de nuestros sonidos, o la vibración viaja a través de ellos. Entonces, si hay un buen receptáculo de una fuente de energía de respiración y hay una buena apertura del canal, es decir, la laringe, la mandíbula, la lengua, entonces el sonido va a poder resonar mejor. Entonces, para poder llegar a esta área de resonadores, hay una etapa fabulosa en donde se trabaja la apertura del canal sonoro de la voz, haciendo conciencia de las tensiones de la articulación de la mandíbula, de la agilidad de los labios, en lugar de tener mayor juego en la mandíbula, o de subir o de tensar la lengua, que genera timbres muy nasales. Entonces se relaja para que pueda abundantemente llegar la vibración hacia acá, o 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 sea, donde quiera, y la voz puede ir porque ya no tengo tensiones que se le impidan. Una vez que ya tenemos esta parte básica, vamos a encontrar los 3 resonadores que también nos van a ayudar a poder jugar con distintas formas de nuestra personalidad, ya que el ser humano, por condiciones, va adquiriendo solamente uno de los resonadores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este timbre siempre y estar hablando de esta manera, pero con este método te puedes dar cuenta que puedes ir a otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo sentir esta voz acá abajo. Y el ir desarrollando cada área ayuda a que conozcas lo desconocido, a que lo vuelvas una sensación conocida, para que se ponga al servicio ya después de la palabra, que sería la última etapa que vamos a ver en este taller, que sería la articulación de los fonemas, las vocales, las consonantes y cómo se articulan las sílabas. Y bueno, esto es la primera parte del método, que como pueden darse cuenta es sumamente preverbal. Hay poco juego de el texto y la palabra. En un segundo taller se puede manejar ahora sí la apertura de los resonadores medios, que serían estos y estos, y luego iríamos a la articulación también de juegos de texto y movimiento, en donde ya se profundiza vamos a aplicarlo para cantantes, o vamos a aplicarlo para locutores, conductores, o simplemente para la vida. Tengo, el perfil puede ser muy amplio de personas. Cualquier persona puede estar interesada en esto, profesionista. Hemos tenido estudiantes, practicantes que ni siquiera, que no son actores, pero que sí son, desde sus profesiones, quieren jugar a ser actores para que les vaya mejor en su trabajo, sin que se sacrifiquen. O sea, han llegado personas a decirme, es que tengo un timbre muy mal, ¿cómo hago? Porque yo no puedo salir de aquí. Entonces, este trabajo pues te ayuda a soltar estas energías y a ser consciente de cómo darle un mantenimiento a tu voz para que regrese siempre la integridad de tu voz en lo natural, de tu mente, de tu cuerpo, de tu emoción y tu voz, y que el imaginario esté totalmente flexible al servicio de tu comunicación y de tu expresión. Gracias. Gracias, Jever. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Gracias por esta, Tania. Quien preguntó es Tania, ¿verdad? Tania, sí. Adriana. ¿O déjame ver. Tania Angélica. Fue quien preguntó. Disculpa, Tania Angélica, gracias por tu pregunta. Y esperamos que te haya quedado un poco claro. Es un taller nivel básico, entonces se trabajarán en realidad cuestiones básicas del método,
ya lo dice Yever, tal vez más adelante hay un intermedio y tal vez después habrá un avanzado, ¿no? Ya para personas que tengan mayores bases en el método. Pues, también quiero mencionar que el taller básico, incluso personas que ya lo hayan practicado en algún otro proceso o con alguna otra de mis compañeras profesoras, también pueden tomarlo si es que quieren una nueva perspectiva que complemente su comprensión. También incluso lo puedes haber tomado en una de las escuelas en donde trabajamos y puedas recuperar, a lo mejor ya egresó algún actor y también puede tomar un taller básico. De hecho, lo han hecho muchos actores para poder confirmar el conocimiento de su propio entrenamiento. Así que todo aquel interesado en estas cuestiones siempre va a avanzar en la asimilación de los contenidos y en el nivel de su timbre y de su voz. Entonces ya saben, inscríbanse, aún están a tiempo. El martes comienza este taller y pueden revisar más información en nuestras redes sociales, en el Facebook, en la página de CEUVOZ o en el CEUVOZ, en Instagram, en la página de CEUVOZ, y ahí vienen todos los datos del horario del taller. Aquí se los voy a decir para recordarles. Se llevará a cabo los días martes y jueves del 7 al 23 de julio en este mes julio, y será de 17 a 18:45 horas, hora de la Ciudad de México, y se transmitirá a través de Zoom. Si quieren mayor información, revisen nuestras redes sociales, como les repito. Y bueno, muchas gracias, Yever. Gracias por esta charla que fue maravillosa, haber conocido un poco de lo que fue la maestra Kristin a través de ti, a través de tu voz, poder conocerla. Y pues nos vemos en el taller, esperamos verlos por ahí en el taller, les va a encantar, porque además Yever es un maestro excelente, es un maestro maravilloso, muy disciplinado, busca disciplina en sus alumnos también. Entonces ojalá puedan inscribirse, es en línea, entonces está abierto para cualquier persona, ya lo dijo Yever, para cualquier tipo de público que desee explorar su voz. Entonces esta es una gran oportunidad. Si tiene alguien alguna otra pregunta, bueno, tienes muchos saludos, Yever, de Andrea Franco, tienes saludos de María Guadalupe Zaragoza, Wow, gracias, Guadalupe. Marta Valdivia, en fin, tienes... Voy a revisar ahí las anotaciones porque ahorita estamos vía Zoom, entonces voy a revisar la publicación de Facebook. Con mucho gusto ahí atiendo los saludos. Gracias, de veras. Muchas gracias. Y sigan atentos a nuestras redes sociales porque vienen más talleres, vienen más lives, ya estén atentos de los próximos talleres. Y hay un grupo de WhatsApp en donde están recibiendo notificaciones. También en la página de El CEUVOZ, ahí vienen los datos del número del grupo de WhatsApp a donde pueden unirse. Recuerden, no van a recibir ninguna otra información más que información oficial. Entonces no se preocupen, no va a haber información basura, sino simplemente información oficial. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Yever por haberse permitido este tiempo. Y gracias al CEUVOZ, gracias a todo el equipo de CEUVOZ, a Ramón, a Lisa, a Mario, a Wendy, a todos los que conforman el CEUVOZ. Muchas gracias. A la maestra Luisa Huertas. Buenas noches. Gracias, Yever. Gracias, Uriday. Gracias, equipo.